Estimado ingeniero Marcelo Dávila, docente de la maestría en gestión de sistemas energéticos en edificaciones. Estimados compañeros, sean bienvenidos a la presentación del trabajo final de la materia de sistemas de gestión de la energía. El trabajo consiste en realizar el alcance de la revisión energética como herramienta para una planificación energética utilizando el estándar internacional ISO 50001-2018. Los integrantes del presente proyecto son los siguientes: Cabrera Robles Luis Alfredo, Pazmiño Bustamante Jefferson Daniel y Gutiérrez Novillo Esteban Andrés. La tarea se enfoca en la utilización del concepto de sostenibilidad como elemento de primer orden, con el principal propósito de impactar un sector influyente en el entorno social como lo son los centros comerciales. En consecuencia, la proposición de alternativas para dar alcance a la solución en la reducción energética integra las previsiones de intervención, retorno y relación costo y beneficio como un modelo energético para los centros comerciales del país, que nos ayudan a dar mayores niveles de calidad y con un compromiso sustentable. Nuestro grupo de trabajo analizó los siguientes objetivos del presente trabajo: proporcionar un enfoque sistemático para la mejora del desempeño energético. Otro objetivo tenemos integrar la gestión de la energía. Otro objetivo es el mejorar el rendimiento energético y los costes asociados. El siguiente objetivo es también llevar a las organizaciones a cumplir los objetivos generales de la mitigación del cambio climático y, por último, añadir confiabilidad a las operaciones de la organización. Seguidamente vamos a analizar la edificación. La edificación o la información de la edificación fue otorgada como un inicio para la tarea. ¿Qué nos indica la información? Que es uno de los principales y más reconocidos centros comerciales de Colombia y se le considera el primer caso en el país de una tendencia creciente hacia el desarrollo de grandes centros comerciales múltiples que comenzó entre los años 1970 y 1980. Además, el centro comercial cuenta con 300 locales de diferente índole: música, bancos, bares, cafés, entre otros. Y tiene una superficie de 99,000 metros cuadrados y 126,000 metros cuadrados, incluyendo el parqueadero. En cuanto a su operación, este centro comercial tiene diferentes horarios. Por ejemplo, abre a las 5 de la mañana y también otros locales abren a las 9 de la mañana, dependiendo del tipo de local. Y también cierran entre las 9 o 10 de la noche, incluso hasta las 3 de la mañana es hora de cierre. Esto depende del tipo de local comercial que esté presente en el centro comercial. Seguidamente, vamos a realizar el análisis de la información energética de la empresa, ¿sí? Vamos a hacer una revisión energética en sí, en el cual es un ciclo cerrado. Como primer punto tenemos la recolección de consumos históricos de un cierto tiempo. Como segundo punto tenemos la identificación e inventario de equipos. Como tercer punto tenemos la medición de consumos de energía. Como cuarto punto tenemos la recopilación de la logística del uso de los equipos. Como quinto punto tenemos la recolección del número de visitantes. Como sexto punto, ejecutar mediciones dependiendo del tipo de carga. Y como séptimo punto, ejecución de encuestas. Obviamente esto depende del tipo de edificación. En la siguiente tabla vamos a describir la producción, es decir, el número de visitantes al mes en relación al consumo mensual, kilovatios hora mes, que esta información se basa de los últimos 16 meses del año. Seguimos en la siguiente presentación y vamos a visualizar la relación del consumo de energía y la producción durante los 16 meses, demostrando que el consumo de energía se mantiene dentro de un rango constante sin mayores índices de variabilidad, a diferencia de la producción, donde la gráfica evidencia la presencia de varias pendientes crecientes y decrecientes. La edificación cuenta con meses de mayor producción y meses de menor producción en relación al uso de su energía, como por ejemplo, el mes de abril del último año presenta como la más alta
y el mes de marzo del primer año se presenta la producción como la más baja. Esto me da la pauta para concluir que no se encuentra presente en la edificación un proceso adecuado de sistema de gestión energética. ¿Por qué? Porque tenemos pérdidas energéticas presentadas en la relación entre la producción y el consumo. Seguidamente vamos a ver la validación de la confiabilidad de la información energética a nivel de empresa, es decir, vamos a realizar un filtrado de datos P-Value. Correcto. Si recordamos en estadística aplicada, P-Value es una herramienta diseñada para dar una alternativa o conclusión, ya sea de rechazo o no rechazo. ¿De quién? De una hipótesis estadística. Es decir, este consiste en la prueba de hipótesis de que las variaciones de consumo no se deben a las variaciones de variables independientes del modelo. Por ejemplo, si P-Value arrojado del coeficiente de las variables independientes es menor a 0.05, significa que existe una probabilidad de que la hipótesis sea cierta, es decir, menor al 5%, y por tanto la hipótesis es nula, lo que significa que el modelo es significativo. ¿Sí? Se realiza la aplicación de la herramienta de análisis de datos y de regresión, que en este caso es de Excel, para poder obtener el P-Value y el comportamiento de la variable significativa. Aplicando en este cuadro la regresión, se puede obtener la probabilidad. ¿Sí? La probabilidad, que es el análisis de la variable que se está analizando, valga la redundancia, si influye o no en el consumo energético. Aquí la variable 1 es significativa, ya que P-Value es menor a 0.05, por lo que dicha variable va a influir en el consumo energético. Puede ser en un 95% de confianza, o puede ser un poco más, o puede ser un poco menos. Esto lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Tenemos información adicional acá, como por ejemplo, R al cuadrado, que es el coeficiente de determinación. ¿Qué quiere decir esto? Que a mayor R cuadrado, es decir, cercano a 1, significa poca influencia de las variables sobre el consumo de energía. Esto indicará que hay poco potencial de ahorro. ¿Sí? Y también significa que manteniendo los criterios operacionales adoptados durante la toma de muestra, la mayor parte de la energía gastada será la que se requiere el proceso para producir y poco por variabilidad operacional o del estado de mantenimiento. ¿Sí? Cuando el valor de R al cuadrado es bajo, significa que hay una gran influencia de los parámetros operacionales y de mantenimiento que cambian en el consumo. Además, el potencial por establecer criterios operacionales y de mantenimiento sobre consumo será más alto. Tenemos, por ejemplo, un aproximado de un 45% de las variaciones del consumo de energía se debe a variaciones de la variable independiente del modelo, que en este caso es la producción realizada. Y el resto del 55% pues, a la influencia de las variables que dependen de la operación y mantenimiento. Vamos a chequear el siguiente punto, que es la variación de energía versus la producción del tiempo. Podemos ver aquí la tabla que tenemos en ámbito de producción, el número de visitantes al mes y el consumo que está dado en kilovatio hora sobre mes. ¿Sí? El consumo se encuentra expresado en miles. Vamos a realizar la gráfica del registro de consumo de energía y la producción obtenida a lo largo de los 16 meses. ¿Sí? La línea de color azul es el valor de producción, ¿ya? Es decir, el número de visitantes al mes. Y la línea de color naranja se expresa en kilovatios hora mes. ¿Sí? Ya sabemos, aquí se describe la variación de la energía versus la producción del tiempo. Vamos a ver lo que se refiere al análisis del desempeño de cada mes. ¿Sí? Para usos significativos de energía, es importante que la frecuencia de medición de los parámetros establecidos de controles operacionales, el consumo sea tanto horario o diario. Esto va a permitir un análisis del desempeño en menor tiempo para realizar acciones correctivas de manera inmediata sobre las desviaciones operacionales que podamos detectar. ¿Sí? Veamos.
Aquí en esta gráfica podemos ver algunas tendencias entre ambas líneas, donde se analiza el desempeño de cada mes con respecto al anterior. Aquí, para realizar el desempeño energético de cada mes, en primer lugar se identifican las curvas de producción y consumo energético. Además, los puntos que no son proporcionales a la variación de consumo y producción. Y se identifica lo siguiente. ¿Qué vamos a identificar? Vamos nosotros a tener aquí, por ejemplo, algo contrario. ¿Qué quiere decir? Que aquí vamos a tener un lugar donde aumenta el consumo energético, pero la producción baja. Esos puntos debemos identificar porque esos son los que no me presentan un adecuado uso o aprovechamiento de la energía, es más bien estoy perdiendo. A continuación, en el informe podemos ver la metodología de cada mes de la edificación. Sí, vamos a ver aquí el análisis de desempeño del mes respecto al anterior. Obviamente el primer mes no tiene nada de información o de histórico porque se trata del primer mes. Pero tenemos aquí diferentes valores y el análisis que me indica si el consumo, digámoslo así, energético disminuyó o creció o si es el adecuado. Seguidamente vamos a ver otro punto que se refiere a los indicadores del desempeño, ¿sí? Aquí, para identificar los indicadores del desempeño energético, se procede a graficar la curva de variación del desempeño por eficiencia. Se utilizan los datos de la variación del consumo por eficiencia. Así nomás, ¿sí? Bajamos más y aquí podemos ver alguna información que la gráfica nos muestra. Nos dice cómo fue la eficiencia en cada uno de los meses. Es decir, ¿qué va a hacer? Va a analizar los meses donde el desempeño energético de la edificación en estudio presenta gran desempeño. Además, las veces que la edificación se recuperó de un mal desempeño. Aquí en esta figura, los meses de buen desempeño se encuentran de color café, digámoslo así. Y los meses que se recupera del mal desempeño están de color amarillo. Se obtiene a partir de esta información el resumen de datos de los cuales nos va a ayudar aquí a calcular los indicadores de desempeño. Sí, podemos ver aquí un resumen en el cual tenemos el total de tiempo de evaluación en 16 meses, el tiempo de buen desempeño 6 meses, veces que se recupera del mal desempeño 4 veces y tiempo del mal desempeño que son 10 meses. ¿Sí? A partir de esto, yo puedo calcular la confiabilidad de desempeño, que es igual al tiempo de buen desempeño por 100 dividido para el tiempo total de la evaluación. Por lo tanto, aquí voy a obtener una confiabilidad de desempeño del 37.5%. Incluso es menor de lo que del ejemplo o de la estimación que hice al inicio. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que el 37.5% del tiempo de la edificación es el tiempo que la edificación opera con buen desempeño, mientras que el resto, es decir, 62.5% del restante del tiempo de la edificación opera con más desempeño. Así de simple. ¿Sí? ¿Qué más tenemos a continuación? A ver, aquí tenemos la frecuencia de pérdida de desempeño, que es igual a ¿qué? Al tiempo total de monitoreo sobre las veces que se recupera de un mal desempeño. Por lo tanto, tenemos que cada 4 meses, en promedio, el proceso sufre de pérdida de desempeño energético en la operación. ¿Sí? Y por último, tenemos el tiempo promedio de recuperación del desempeño, que es igual al tiempo de mal desempeño sobre las veces que se recupera del mal desempeño, y tenemos un valor de 2.5, donde me indica que la edificación demora aproximadamente 2.5 meses en recuperarse de un mal desempeño energético. ¿Cuáles son las conclusiones del anterior análisis que hicimos? Con la tendencia presentada en ambas curvas se deduce que es posible mantener la producción con una demanda menor de energía, por lo que es necesario aplicar un sistema de gestión energética. ¿Sí? Además, el 37% o el 37.5% del tiempo de la edificación produce buen desempeño energético
el mismo que puede extenderse y acercarse al 100%, que sería ideal. Otra conclusión que es que evidenciamos que cada 4 meses la edificación pierde su desempeño energético. Y la última, la edificación demora aproximadamente 2.5 meses en recuperarse del mal desempeño. Tenemos aquí como siguiente punto el cálculo de la huella ecológica de la empresa o de la edificación. ¿Sí? Debemos tomar en cuenta que aquí usamos el factor de emisión del margen de operación del 2018 en Ecuador, que es de 0.600004 toneladas de CO2. ¿Ya? El factor de absorción es de 3.5, ¿sí? Entonces, en base a estos datos se realizan los cálculos necesarios para poder obtener las toneladas de emisión de CO2, dándonos como mayor valor el de 482.97. ¿Qué quiere decir este valor? Este valor nos permite deducir que se requiere sembrar 482.97 hectáreas de bosque para poder absorber naturalmente todas las emisiones de CO2 liberadas por la edificación al momento de mayor producción. Seguidamente nos vamos al informe, donde vamos a indicar la elaboración de la línea base de consumo y su ficha energética. Sí, o su ficha técnica, perdón. Vamos aquí a ver que se realiza la gráfica de datos de producción y de consumo energético a través de la gráfica de dispersión, es decir, en Excel. Vamos a obtener la línea de tendencia de la ecuación de la gráfica y el valor de R2. Aquí está. Justamente aquí. ¿Sí? Como siguiente punto vamos a ver las líneas meta de consumo. Para poder obtener este parámetro vamos a calcular los meses de mejor operación. Esto se realiza mediante la sustracción del valor de consumo energético menos el valor de la línea base. ¿Sí? Menos el valor de la línea base. Los resultados negativos son los que se utiliza para realizar la línea meta energética. Aquí se utiliza el gráfico de dispersión para obtener la línea de tendencia, además de la ecuación de la gráfica y R al cuadrado. ¿Sí? Podemos ver aquí todos los resultados que se lograron calcular. Y aquí tenemos la gráfica de la línea meta de consumo. Como siguiente punto vamos a ver la identificación del cálculo de potencias en ahorro por gestión operacional. ¿Sí? Aquí, para obtener las potencias de ahorro por gestión operacional, en primer lugar se obtiene el modelo de línea meta. ¿Ya? En base a la ecuación de la gráfica de la línea meta. Después se va a obtener el ahorro en base a la resta entre el modelo de la línea base menos el valor de la línea meta. Además, se obtiene la sumatoria y el promedio de los ahorros que se pueden producir. Y por último, se calcula el potencial de ahorro dividiendo el promedio de ahorro con el promedio de consumo por el 100%. ¿Sí? Entonces, aquí podemos observar toda la información que se calculó y podemos ver aquí el porcentaje de ahorro por gestión es de 39.37%. Más abajo vamos a ver aquí en esta gráfica que se puede obtener un ahorro por gestión operacional de un 39.37% que vimos acá arriba. ¿Sí? Y tenemos aquí la línea base energética y la línea neta energética con sus respectivas ecuaciones y el valor de R al cuadrado. A continuación, vamos a determinar el impacto del factor de carga en el consumo unitario de la energía de la empresa. ¿Sí? Aquí es necesario que para determinar el factor de carga por el consumo unitario de energía, en primer lugar se va a graficar la curva de energía versus la producción y se obtiene la línea de tendencia. ¿Sí? Se obtiene la línea de tendencia. Además, después, más acá debajo,
en esta tabla, ¿sí? Mediante la ecuación de la línea de tendencias, vamos a calcular el índice de consumo modelo a partir de la ecuación, ¿sí? Aquí podemos ver toda la información del índice de consumo de modelo. ¿Ya? Una vez que hemos conseguido el índice de consumo modelo, vamos a proceder a realizar la gráfica de la curva en conjunto con los valores de producción. ¿Cuál es esa gráfica? Aquí podemos verla. ¿Sí? Seguidamente vamos a calcular el factor de carga de consumo de energía de la siguiente manera. ¿Sí? Tenemos la función, número de visitantes al mes y el IC modelo. Con los siguientes valores, que estos nos van a servir para realizar cálculos posteriores. Tenemos aquí un resumen importante que de acuerdo a la figura anterior y a esta tabla, vamos a tener los siguientes resultados. El promedio de producción mensual real es de 439.038.06 visitantes mes. El índice de consumo promedio real es de 220.003,75. Y el índice modelo es de 0,51. ¿Qué me dice? Como conclusión tenemos que una mejora del IC en el 0.12 equivale a 264 kilovatios hora mes, lo que representa el 0.11% del consumo promedio total de energía. Seguidamente podemos ver en la presentación que tenemos la identificación de potenciales de ahorro por planeación de producción. ¿Sí? Para obtener este valor se realiza el siguiente cálculo. ¿Qué dice? Vamos a obtener la mejora del índice de consumo al restar, ¿qué? El índice de consumo promedio menos el índice de consumo máximo de producción. ¿Qué tenemos? El índice de consumo mejorado es igual a ¿qué? A menos 0.12. Seguidamente vamos a calcular el valor de la energía que corresponde a ese índice de consumo mejorado. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Energía a ahorrar por planeación. ¿Sí? ¿Dónde está esta? Aquí. ¿Cuánto nos da el valor? 52.684.56 kilovatios hora mes. A continuación vamos a determinar aquí el porcentaje, a qué porcentaje el valor de consumo de energía promedio corresponde los 26.400. ¿Ya? Corresponde, perdón, corresponde los 52.684. ¿Sí? Este valor de energía que se está consumiendo, ¿sí? Va a trabajar con un factor de carga y es posible ahorrar con una planificación adecuada. ¿Sí? ¿Cuál? Este de aquí. El ahorro de planeación que tenemos es de 2.16. ¿Sí? Por lo que si la producción se la planifica a su máxima capacidad, se podrá o se podría tener ese porcentaje de ahorro energético en relación al consumo mensual. ¿Sí? Ese valor que están viendo en este momento. ¿Ya? A continuación vamos a ver el establecimiento de la tasa de producción de mínimo índice de consumo. ¿Sí? Para esto nos vamos a ir al informe. ¿Qué me indica aquí? Para establecer el valor de tasa de producción de mínimo índice de consumo, se debe identificar ¿qué cosa? ¿Cuál es la producción a la que se tiene que llegar a producir para alcanzar el ahorro deseado? Se inicia identificando ¿qué cosa? La producción máxima de la empresa en estudio, que es de 563.280, número de visitantes mes. Por lo tanto, nos da la tasa de producción mínima, un valor de 782.30. ¿Sí? Vamos a ver lo que se refiere a los indicadores de desempeño. ¿Sí? Indicador en base a 10. ¿Qué me dice aquí? Para poder obtener estos indicadores de línea base 10, se consigue del producto
del consumo de línea base y el consumo energético. Por cada periodo, eso sí. Mientras tanto, la línea meta, ¿sí? 100 del producto de consumo de línea meta y el consumo energético por cada periodo también. Eso me estaba olvidando. Seguidamente podemos ver aquí la gráfica de los indicadores de base a 100. ¿Sí? Tenemos aquí el número de veces que tiene buenos desempeños y el número de veces que tiende a recuperarse. Por lo tanto, tenemos aquí un resumen de indicadores de desempeño. Meses de buen desempeño, 7 meses. Meses de mal desempeño, 6 meses. Valor de mejor desempeño, 109%. Valor de peor desempeño, 97%. Frecuencia de pérdida del desempeño, 4 meses. Confiabilidad del desempeño energético, 35.71%. Tiempo promedio de recuperación del desempeño, 1.43 meses. Seguidamente, vamos a ver lo que se refiere a indicadores del desempeño energético, es decir, indicador de tendencia del desempeño del último año respecto a los periodos anteriores. Esto para poder obtener los indicadores de tendencia de desempeño, se consigue mediante la diferencia entre el consumo energético y la línea base. Después se calcula la suma acumulativa, ¿ya? De dónde se obtienen las gráficas correspondientes de cada periodo. Aquí está. Seguidamente vamos a ver el siguiente punto, que es la propuesta de objetivos de gestión energética, propuesta de metas de gestión energética y propuestas de un plan de acción energética. Podemos ver aquí el objetivo número 1, su definición, actividades, responsables, el tiempo estimado y la demás información, y con el presupuesto al año. Aquí tenemos con la reducción al 5.1% en el consumo de energía total de la organización. Vamos a ver más abajo. Aquí tenemos con la reducción del 3.6% de la energía en gestión operacional. Aquí tenemos la reducción del 1.5% de la energía por planeación de producción. ¿Sí? Y aquí tenemos mejorar los hábitos operacionales del consumo de las personas involucradas en los usos significativos de la energía. ¿Sí? Por lo tanto, aquí se presentan las propuestas. Y por último, podemos nosotros observar las conclusiones generales del proyecto. ¿Qué tenemos? La edificación produce un buen desempeño energético, ¿sí? La edificación produce un buen desempeño energético, es decir, el 35.71% del tiempo de producción, ya, el mismo que puede llegar hasta el 11%. Si se implementa un sistema de gestión de energía, el promedio de producción mensual es de 439.038, ¿sí? El promedio de consumo mensual es de 220.000, lo cual permite calcular el potencial de ahorro por planación con este valor y con un IC mejorado. Tenemos otras conclusiones. El ahorro energético proyectado de acuerdo a los datos estudiados corresponde al 41.53% del consumo de la energía total respecto al año anterior, el cual se alcanza con un 39.37% por gestión operacional y el 2.16% por planificación de la producción. La edificación demora aproximadamente 2.5 meses en recuperarse de un mal desempeño energético. Ya lo vimos. El factor de carga del proceso debe ser para mejorar el desempeño energético de la organización, el cual debe superar el 77.94 hasta cerca del 100%. Ojalá llegue al 100%, sería ideal. Los indicadores de desempeño energético determinan que existen 7 meses de buen desempeño y 5 de recuperaciones y 6 de mal desempeño. ¿Qué más tenemos? La edificación cada 4 meses pierde su desempeño energético, lo que se convierte en altos costos por consumo de energía, ¿ya? Y esto no se ve expresado en la producción.
Y por último tenemos la curva de variación de desempeño. Tiene un comportamiento que indica que se puede mejorar la producción con una demanda menor de energía. Debido a esto es factible la aplicación de un sistema de gestión energética para conseguir resultados rentables. Por lo tanto, concluimos que necesitamos un sistema de gestión energética para el mejor aprovechamiento de esta energía. ¿Sí? Esto sería todo, estimados compañeros, estimado docente. Muchas gracias.